Cordial saludo, estimados estudiantes. Continuamos en esta oportunidad con la tercera sesión de clases pregrabadas. En esta oportunidad ya vamos a adentrarnos a estudiar puntualmente el primer organismo o la primera entidad encargada de manera específica de examinar la situación de derechos humanos en el mundo. Esta clase he pensado, eh, para efectos metodológicos y prácticos, dividirla en dos secciones. En esta primera oportunidad vamos a desarrollar lo relacionado al Consejo de Derechos Humanos, con sus siglas CDH, Consejo de Derechos Humanos, con sus siglas CDH. Para la próxima sesión de clases, para la cuarta sesión, estaremos trabajando ya otro organismo que hace parte de este sistema internacional denominado órganos de los tratados o comité. Entonces, en esta oportunidad vamos a desarrollar lo relacionado al Consejo de Derechos Humanos como una entidad adscrita al sistema internacional, adscrita puntualmente a la Asamblea General de las Naciones Unidas, que de manera específica, reitero, cumple sus funciones de examinar, verificar la situación, el estado de los derechos humanos en el mundo. En la clase anterior habíamos indicado que como organismos principales de las Naciones Unidas estaban la Asamblea General, la Secretaría, el Consejo de Seguridad, la ECOSOC, la Corte Internacional de Justicia y la el Consejo, perdón, Consejo de Administración Fiduciaria. Que dichos organismos son precisamente los denominados órganos principales, que en la clase anterior habíamos esbozado de manera muy puntual y concreta cuáles serían las características de cada uno de ellos, y también les alcancé a mencionar sobre la existencia de unos organismos especializados, ¿no? Como la UNICEF, la ACNUR, el PNUD, entre otros organismos especializados que cumplen, como su nombre lo dice, funciones muy puntuales dentro del organismo. Habíamos también indicado en la sesión anterior que dentro de los organismos principales, dentro de los seis, tres de ellos cumplen funciones que, digamos, de una u otra forma pueden estar ligadas o íntimamente ligadas con el tema de los derechos humanos. Habíamos hecho mención y por ahí muchos en los foros me preguntaron cuáles son esos organismos y por qué. Entonces tenemos la Asamblea General, tenemos el Consejo Económico y Social y tenemos el Consejo de Seguridad, ¿no? Digamos que aunque ellos tienen funciones puntuales, todos realizan de una u otra forma, están asociados al cumplimiento de los distintos lineamientos que tiene la organización, como es procurar la paz, es procurar la seguridad internacional, como es procurar el desarrollo económico de todos los pueblos, y sin lugar a dudas sus funciones están íntimamente ligadas, por supuesto, a los derechos, a la defensa de los derechos humanos, ¿no? De los tres organismos, ya hemos indicado que un organismo bastante visible frente al tema es el Consejo de Derechos, el Consejo de Seguridad, que mediante las distintas resoluciones, pues demarca un poco cuál es el derrotero a seguir frente a algunos casos, temas mujeres, temas tortura, entre otros. El Consejo Económico y Social también ha realizado una labor bastante importante, si bien cierto no la realizaba directamente, sí hoy en día está asociado también por la temática que desarrolla, que son pues, derechos, su nombre lo dice, de corte económico o de corte social. Hoy, para esta sesión de clase, vamos a desarrollar puntualmente ya cuál es el organismo o cuál es la entidad no principal, aclaro, no principal dentro del sistema que se encarga precisamente de examinar, verificar la situación de los derechos humanos. Y me refiero precisamente al Consejo de Derechos Humanos. Repito, Consejo de Derechos Humanos, sus siglas son CDH, Consejo de Derechos Humanos. He hecho bastante énfasis en esto para que usted logre distinguirlo un poco con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuyas siglas son CIDH, ¿no? Y la comisión, pues sí pertenece al Sistema Regional de Protección de los Derechos Humanos, que está en cabeza de la OEA, que eso será objeto, pues, de debate y análisis en próximas eh, sesiones de clase, de la cual le voy a hacer referencia para que ya parta y tenga claro, parta de esta idea, vamos a hacer referencia al Consejo de Derechos Humanos, cuyas siglas son CDH. Habíamos indicado que el Consejo de Derechos Humanos nace en el año 2006, viene a reemplazar o a sustituir a la conocida Comisión de Derechos Humanos, que funcionó precisamente hasta el año 2006, es decir, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas se da la tarea de crear un nuevo organismo, era porque
vio con necesidad anular esa Comisión de Derechos Humanos precisamente por las denuncias que en su momento hiciera quien fungiera como secretario general de la ONU, Kofi Annan, o Kofi Annan, como usted quiera, precisamente que denunció que este organismo estaba politizado, que este organismo era un organismo que no cumplía el objetivo para el cual había sido creado y por lo tanto la politiquería y la corrupción también había llegado, ¿no?, a las esferas de estos organismos. Es por lo tanto que la Asamblea General de la ONU, mediante una resolución, la AG 60 251 del año 2006, hace desaparecer o desaparece la Comisión de Derechos Humanos y se organiza, se estructura propiamente el Consejo de Derechos Humanos. Percátese o dése cuenta, observe que la Comisión de Derechos Humanos estaba adscrita o estuvo adscrita durante todo este tiempo a la conocido, al conocido Consejo de Derecho, el Consejo Económico y Social. ¿Cierto? La comisión estuvo adscrita durante mucho tiempo al Consejo Económico y Social, precisamente en aras de romper y desentrañar todo lo que en esta organización de derechos humanos existía, o la nueva o el nuevo Consejo de Derechos Humanos. El Consejo de Derechos Humanos ya dejó de ser un órgano, no entró como un órgano adscrito al Consejo Económico y Social, o ECOSOC, y pasa a ser un órgano adscrito a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Entonces, el Consejo de Derechos Humanos, CDH, inicia funciones, se crea en el año 2006 mediante una resolución de la Asamblea General y pasa precisamente a quedar adscrito, es decir, a pertenecer a un órgano principal también de las Naciones Unidas, pero ya no iba a ser la Comisión o el Consejo, perdón, Económico y Social, sino la Asamblea General de las Naciones Unidas, quien es la encargada de elegir los 47 miembros que componen este organismo, que van a sesionar en la ciudad de Suiza, de Ginebra, Suiza. eh, sesionan, que sesionan 3 veces al año, que aproximadamente 10 semanas, en marzo, en junio, en septiembre, si no me falla la memoria, está sesionando esta Asamblea General, perdón, este Consejo de Derechos Humanos, como el organismo que de manera puntual se encarga es responsable de promover el respeto universal a los derechos humanos. Es decir, el encargado de velar, promover, de examinar todas las circunstancias, aún de llegar a proteger los derechos humanos, de hacer las denuncias cuando se presenten violaciones de derechos humanos en todo el mundo. El competente para ello es el Consejo de Derechos Humanos, CDH, como ya le indiqué previamente. Es importante tener en cuenta que el Consejo de Derechos Humanos tiene jurisdicción, por decirlo así, ejerce sus funciones en todos los 193 estados miembros del organismo, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta frente a la otra institución, que son los órganos de los tratados o comités que desarrollaremos posteriormente. Este Consejo de Derechos Humanos ejerce funciones en todos los 190 y tantos países que son miembros de la Organización de Naciones Unidas, independientemente también de si los estados han ratificado o no convenciones de derechos humanos. Es decir, este organismo, que es un organismo que maneja cierta autonomía, a pesar de estar adscrito al Consejo, a la Asamblea General, verifica y hace un examen genérico, abstracto, de todos los derechos humanos alrededor de todo el mundo. Es decir, tiene una labor bastante importante, ¿no? Por eso es que su desempeño quizás es un poco lento, porque tiene que examinar, promover, es el responsable de la promoción, de la protección de los derechos humanos en todo el mundo, en todo el mundo. A diferencia, para que ya usted vaya marcando desde ahora, tenga claro algo, perdón, de lo que sucede con los órganos de los tratados, que ya hay ciertos elementos que difieren de esta institución, que es el Consejo de Derechos Humanos. Entonces habíamos indicado, ¿no?, que el Consejo de Derechos Humanos nace en el año 2006 para sustituir, para reemplazar a la conocida Comisión de Derechos Humanos. Tiene unas funciones de examinar la situación de los derechos humanos en el mundo, es la encargada de que los estados direccionen sus políticas que en pro de la defensa de los derechos humanos, por supuesto, ¿no? Desafortunadamente, el Consejo de Derechos Humanos, eso también ténganlo muy claro, voy a ser repetido, decirlo de manera muy
manera pausada, muy lentamente, el Consejo de Derechos Humanos no es un tribunal, no es una corte de derechos humanos. Repito, el Consejo de Derechos Humanos no es un tribunal, no es una corte. Por lo tanto, las directrices o las decisiones que tome o adopte no son de carácter obligatorio, no obligan, las decisiones no son imperativas, no puede hacerlas cumplir las decisiones que adopta esta institución mediante el uso de la fuerza. Digamos que algunos han considerado que el Consejo de Derechos Humanos actúa como más que como un foro grande de debate en la cual son discutidos algunos temas ya puntualmente, algunos temas en los cuales se vislumbren violaciones de derechos humanos alrededor del mundo. Entonces, digamos que eso es una característica bastante importante, o es importante que tengan clara esta noción, porque el Consejo de Derechos Humanos, reitero, no funge como tribunal, no es una corte, no es un órgano jurisdiccional, no imparte justicia, ni mucho menos. Repito, es un organismo que funge como un foro de debate que está debidamente estructurado, que está debidamente organizado y que ofrece en gran parte la discusión y la adopción de medidas, recomendando a algunos estados la adopción de ciertas medidas, directrices y lineamientos para o en pro de garantizar los derechos humanos a sus ciudadanos. Entonces, sobre el concepto o sobre la noción del Consejo de Derechos Humanos como una entidad adscrita a la Asamblea General de las Naciones Unidas, me sobra indicarles que tiene dos procedimientos, que es lo que quizás nos interesa en la materia. Tiene un procedimiento, se hace un procedimiento especial y un procedimiento de denuncia. Repito, el Consejo de Derechos Humanos maneja dos tipos de procedimientos, así se denominan, ¿no? ¿Por qué, profesor? Pues no sabría decirle. Así quedó en la resolución que trae a la vida dicho organismo, así quedó estipulado. Que consagra o estipula el desarrollo de un procedimiento especial y un procedimiento de denuncia. Repito, procedimiento especial y un procedimiento de denuncia. Voy a ser bastante claro y concreto en lo que voy a indicar para que usted pueda con facilidad entender la siguiente idea. A ver, el procedimiento de denuncia es el que nos va a permitir a nosotros, civiles, parroquianos, organizaciones de derechos humanos, presentar las denuncias ante el Consejo de Derechos Humanos. ¿Denuncias de qué? De violaciones de derechos humanos, valga decirlo, en la cual está involucrado el Estado. Es decir, la denuncia permite al ciudadano de a pie, al grupo significativo ciudadano, al grupo de víctimas, a las ONG, presentar sus casos ante el Consejo de Derechos Humanos, quien en dos grupos de trabajo se encargan de recepcionan su solicitud, resuelven si admiten o no admiten, revisan las pruebas, revisan la documentación aportada, hacen una lectura sobre los hechos narrados y dependiendo la situación o la importancia, la relevancia del mismo, en algunos casos terminan finalmente emitiendo un informe al Consejo de Derechos Humanos para que evalúe dicha situación y se adopten algunas medidas, que no obstante no van más allá como le indiqué inicialmente, hacer un llamado de atención al Estado frente a la situación de derechos humanos que se esté presentando. Entonces, recapitulemos. Consejo de Derechos Humanos tiene un procedimiento especiales y un procedimiento de denuncia. El procedimiento de denuncia en este caso es el que nos interesa a nosotros, como estudiantes, como abogados, no es saber cómo tenemos acceso a este organismo. Claro, el Consejo de Derechos Humanos cumple sus funciones en asocio con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Eh, en la página web del Consejo de Derechos Humanos hay un link en el cual usted puede fácilmente hacer su solicitud, hacer su denuncia y remitirla a la dirección de correo electrónica dispuesta para tales fines, para tales menesteres. También usted puede mandar un correo y comunicarse vía telefónica para recibir asesoría y demás ante esta institución, ante esta entidad. Quien recepciona la denuncia es la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas, que es el que ejerce las veces de secretario o ejerce la secretaría del Consejo.
y luego pues es tramitada dicha denuncia al Consejo de Derechos Humanos. El Consejo de Derechos Humanos, como le indiqué, maneja dos grupos de trabajo que son los encargados de revisar su caso, leer su caso, darle trámite a su caso y en las situaciones y proponer la adopción de ciertas medidas que posteriormente tendrá que revisar la viabilidad de las mismas el mismo consejo. Y frente a esa situación, los casos de mayor relevancia pasan al estudio final del Consejo de Derechos Humanos luego que los dos grupos de trabajo, se llama Grupo de Trabajo de Comunicaciones y de Estudio de Situaciones, para que simplemente lo conozca, aunque eso realmente no es tan relevante, y el Consejo de Derechos Humanos se encarga de examinar de manera puntual los casos de mayor relevancia, mayor envergadura, se hacen unos estudios públicos, se abre al público, se publicita la situación, se entera a todo el que quiera participar en dicho proceso, el Estado también participa, el Estado puede también en algún momento llegar a cooperar. Y todo este proceso en pro pues, de que cesen todas aquellas condiciones o situaciones que han generado violación de derechos humanos. Por otra parte, el otro proceso, que es los procedimientos especiales que realiza el Consejo de Derechos Humanos, estos procedimientos, a diferencia del procedimiento de denuncia, los procedimientos especiales los realiza, por decirlo así, de oficio el mismo Consejo de Derechos Humanos. Es decir, procedimientos especiales, al percatarse de una situación de violación, de vulneración, de conculcación de derechos humanos, inician, para que ustedes me entiendan, un proceso oficioso de investigación, van a la zona, se recaudan algunos testimonios, algunas pruebas, videos y demás. Hay que argumentar bien el caso y finalmente se termina en algunos casos, en algunas situaciones, cuando es procedente, haciéndole un llamado de atención pues al Estado, ¿no? Y tratando de cooperar con el Estado, o más bien tratar de que el Estado coopere en la solución de la controversia o de la violación masiva eh, de los derechos humanos. Entonces, ¿qué es lo que quiero que ustedes resalten del Consejo de Derechos Humanos? Que es un órgano adscrito a la Asamblea General, que no es un tribunal, que no es una corte, sus decisiones no son de carácter obligatorio y que cuenta con un procedimiento de denuncia, que eso es lo que me interesa que ustedes de manera concreta aprenda y medite y estudie y argumente se apropie del tema. Haciendo lectura del material que ha sido cargado en Splavia, todo esto está cargado en plataforma, todas las lecturas pertinentes, hay una lectura buenísima sobre el Consejo de Derechos Humanos, que invito por supuesto que lo haga, porque lo contrario estaría desgastando aquí si usted en su casa no hace un estudio minucioso de estos temas. Entonces, como les decía, dentro del tema del Consejo de Derechos Humanos lo que interesa precisamente es el procedimiento de denuncia. Es decir, como abogados, como defensores de derechos humanos, como personas que estamos interesadas en esto, tenemos que conocer en el campo internacional cuáles son esos mecanismos que tenemos. Y precisamente dentro del Consejo de Derechos Humanos existe un procedimiento de denuncia, reitero y repito, que le permite a usted, ciudadano a pie, presentar una denuncia contra el Estado porque ha propiciado la violación de los derechos humanos o ha sido negligente. Se hace un tránsito interno dentro del Consejo de Derechos Humanos, como indiqué, por los distintos grupos de trabajo. Si el caso de tan gran relevancia, lo asume directamente en última instancia, por decirlo así, el Consejo de Derechos Humanos y terminan haciendo recomendaciones concretas a los estados, llamando a los estados, llamando la atención de los estados para que adopten medidas en pro de subsanar dichas circunstancias. De ninguna manera esas decisiones son de carácter obligatoria, ni el estado se encuentra necesariamente obligado a darle cumplimiento, solo se entiende que el Estado pues, debería acatar ciertas recomendaciones, ciertas directrices, ciertos lineamientos que pueden ofrecer estos organismos, este organismo eh, defensor y protector de los derechos humanos, como es el Consejo. Quiero finalizar indicándole que para que usted pueda presentar su denuncia ante el Consejo de Derechos Humanos, se requiere necesariamente, recuerde esto, agotar los recursos internos. Es decir, usted previo a presentar la denuncia ante el Consejo de Derechos Humanos, usted, repito, usted tendrá que eh, agotar o demostrar que ha agotado los recursos internos. Por eso primero hicimos un barrido más o menos cuáles son los recursos internos,
revisar que usted como ciudadano puede presentar fácilmente denuncias de ciertas conductas que constituyan violación de derechos humanos. Usted puede presentar los respectivos procesos ordinarios, bien sea ante el contencioso o de una reparación directa, qué sé yo, cualquier acción que la vía ordinaria o dentro de nuestra justicia o jurisdicción, dentro de nuestro ordenamiento, perdón, interno estén dadas, pues hacer uso de ellas, no. A eso estamos, a hacer uso de esas medidas. Cuando se ha demostrado, cuando usted logra acreditar que hay negligencia, que hay inoperancia, que hay una tardía impartición de justicia, usted puede acudir al Consejo de Derechos Humanos, ¿no? Digamos que esa regla general no varía de ninguna manera. En esencia, usted debe agotar los recursos internos. Usted una vez agota los recursos internos, dado en nuestro ordenamiento, usted ya se le abre la posibilidad de acudir al Consejo de Derechos Humanos dentro de su procedimiento de denuncia, presentar la respectiva denuncia, argumentar bien los hechos, las pruebas, cronológicamente contra quién se dirige y esperar que se surta un trámite interno ante este organismo. Entonces, es necesario, previo al agotamiento o previo a acudir más bien al Consejo de Derechos Humanos, que usted agote los recursos internos, los recursos internos. Si en tratándose de violaciones de conductas que constituyan delito, pues se presente la denuncia, que se asulte el proceso. Si hay una lenta, tardía y morosa impartición, no se resuelve nada, por el contrario, se terminan archivando procesos, precluyendo investigaciones, pues es el momento para que usted acuda y haga una solicitud expresa ante el Consejo de Derechos, de Derechos Humanos. Y la otra característica o el otro requisito para que se proceda a la denuncia ante el Consejo de Derechos Humanos es que usted no haya agotado o concomitantemente no haga uso de otros mecanismos o acuda ante otras entidades o instituciones u organismos encargados también de la protección de los derechos humanos. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes saben que estamos hablando en el campo internacional. Dentro del campo internacional, dentro del sistema internacional, existen directamente dos organismos, ¿no? El Consejo de Derechos Humanos, que es el que hemos abordado durante esta sesión, y los órganos de los tratados que abordaremos su temática y el desarrollo del tema en la próxima clase. Pero dentro del sistema regional, que está en cabeza de la OEA, también tenemos una Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cuando yo les digo a ustedes que para acudir al Consejo de Derechos Humanos, previamente eh, perdón, no el caso que se lleva ante el Consejo de Derechos Humanos no debió ser puesto a consideración de los otros organismos, quiere decir que si usted presentó el caso ante el Consejo de Derechos Humanos, no puede llevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ni puede llevar el caso ante los órganos de los tratados. Entonces, digamos que hay una exclusión, ellos se excluyen entre sí. Si tú agotaste el procedimiento de denuncia, presentaste tu caso ante el Consejo de Derechos Humanos, espera, ¿no?, que se resuelve y que se tome una determinación. Llevar tu caso posteriormente a los órganos de los tratados o querer llevar ese caso posteriormente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ojo, podríamos estar hablando quizás de un tema, probablemente, ¿no?, especulando un poco algo muy similar a la figura de la cosa juzgada. Ya tu caso fue adelantado, fue estudiado por un organismo y por un organismo internacional y la decisión fue que no procede. Si procede, o cada organismo tomará su decisión. Entonces recuerden, es indispensable, primero, agotar los recursos internos antes de presentar la denuncia pertinente y en segundo lugar, es pertinente que no, o es necesario que se abstenga el accionante o la víctima llevar los casos a varios organismos, a varias entidades. Usted debe, si escogió el Consejo de Derechos Humanos, presente el caso ante el Consejo de Derechos Humanos. Si escogió los órganos de los tratados, presente ante dichos comités, o si por su parte escogió el comité, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, bueno, que se tramite el caso pues, en esta instancia regional. Eso para que de una u otra forma el sistema no se congestione, pues garantizarle los derechos a las partes a defenderse y pues que el procedimiento se pueda surtir a la mayor brevedad y que no haya tanto obstáculo para la resolución del mismo. Ahora, usted puede estar preguntando, y con esto vamos cerrando, profesor, ¿cómo se hace para no saber si
Si una víctima no presentó el caso entre varios organismos, bueno, claro, quien recepciona los casos que van dirigidos ante el Consejo de Derechos Humanos y ante los órganos de los tratados es la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas. Ellos tienen todo debidamente documentado, reportado y es fácil saber si la persona ya presentó el caso ante la comisión ante el Consejo, perdón, y llevó el caso también ante los órganos de los tratados. También la otra oportunidad para hacerlo es el Estado, ¿no? Cuando el Estado le corran, por decirlo así, traslado de la denuncia, pues va a decir, no, pero este caso ya está siendo tramitado, está siendo adelantado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por lo tanto rechace dicho caso, ¿no? O el caso está siendo tramitado ante los órganos de los tratados, rechace dicho caso. Entonces, es necesario, pues, que la víctima de una u otra forma sea consciente y si su parecer o la asesoría dada por algún profesional del derecho fue llevar el caso ante el Consejo de Derechos Humanos, bueno, que se respete esa instancia, no se haga uso ni su caso sea llevado a otras instancias u otros organismos internacionales o regionales de protección de los derechos humanos. Estoy en mora por aquí de darles, voy a ver si les ubico por aquí rápidamente, cuál es la dirección del Consejo de Derechos Humanos para que los que estén interesados tengan la posibilidad o por lo menos conozcan cuál es la dirección en la cual se reciben las respectivas denuncias. Aquí hay un formulario que está debidamente, que digamos que es de fácil diligenciamiento. Voy a ubicarles aquí en el computador, esperen para darle la dirección y de esta manera, pues, quien tenga algún interés o conozca algún caso que no haya sido presentado, pues, tengan la posibilidad. Entonces, mire, la dirección aquí la tengo. La dirección tiene que llevarle el siguiente encabezado, ¿no? Unidad de Procedimientos de Denuncia, División del Consejo de Derechos Humanos, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones para los Derechos Humanos, Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, CH 1211 Ginebra 10 Suiza, fax 4122-917-9011 y el email cp@ohchr.org. Ahí usted puede enviar las comunicaciones. Debe indicar que va dirigida precisamente a la división del Consejo de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque esta misma dirección recepciona también las denuncias que se presentan ante el otro organismo, que son, valga decirlo, los órganos de los tratados, que desarrollaremos a partir de la próxima clase. Y bueno, estaré atento a enviarle de pronto cuál sería el formulario, perdón, que hay que diligenciar. Está en la página del Consejo de Derechos Humanos. Usted indica todos los hechos, cronológicamente, las pruebas, en fin, digamos que entre comillas es de fácil diligenciamiento y lo envía por fax o a la dirección de correo electrónico o medio físico, sale más costoso, para que del Consejo de Derechos Humanos conozcan su caso y pues en lo posible se puedan adoptar algunas directrices si en caso tal esté probada la ocurrencia de esos hechos y por supuesto la participación del Estado frente a propiciación o frente al desarrollo de algunos actos contra la comunidad. Listo, señores, no es más. Reitero, esta información relacionada al Consejo de Derechos Humanos está cargada en la unidad respectiva. Le pido que haga la revisión del caso para que pueda usted entender aún más el tema. Cualquier duda, nuevamente, dudas, inquietudes, observaciones o comentarios, recuerden que está cargado el respectivo foro para que usted haga lo pertinente. He visto que muchos han participado, ¿no? Y eso pues, nos complace enormemente. La próxima sesión ya desarrollamos la parte 2, que es propiamente órgano de los tratados o comités, como otro de los órganos que se han denominado órganos de las Naciones Unidas, porque tienen ya funciones muy puntuales y están más relacionados desde el punto de vista funcional, valga decirlo, con la protección, observancia y defensa de los derechos humanos. Muchas gracias a ustedes y nos vemos la próxima sesión.